Hola, aquí Zorro Blanco. Antes de empezar quiero aclarar las cosas, las imágenes, música y el fanfic, no me pertenecen, pertenecen a sus respectivos autores. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Temporada 1, episodio 6, capítulos 5 y 6. Durante un largo rato, Spirit permaneció inmóvil. Contempló la hierba ahora vacía que una vez albergó a sus amigos, junto con un torbellino de Unown. Tras un instante, dio un paso al frente, tímidamente, y otro, hasta que finalmente corrió hacia donde estaban, con la esperanza de encontrar algo. Pero no encontró nada. Más allá de una leve hendidura en la hierba, no había rastro de ellos por ninguna parte. Intentó acercarse psíquicamente, con la esperanza de encontrarlos, pero de nuevo no encontró nada. ¿Lo hice?, gritó Spirit débilmente, con lágrimas en los ojos. Intentó buscarlos de nuevo, pero no había nada. Estaba sola. Los únicos sonidos que se escuchaban eran débiles sollozos. Allie refunfuñó para sí misma mientras ella y su furfrou estaban sentados en el jardín. Parecía que la situación finalmente se había calmado, y los bromistas habían cesado en sus intentos. Aunque esto no era más que una buena noticia para la malcriada princesa, y de hecho la recibió con alegría, no pudo evitar ser cautelosa. Después de todo, quizá aún estuvieran por ahí, esperando pillarla desprevenida. Como si eso fuera a funcionar conmigo, ¿verdad, Furfrou?, le preguntó Allie a su preciado Pokémon. Ella ladró en respuesta, y Allie sonrió. Furfrou lo entendía, como siempre. No como esos estúpidos trabajadores y criadas. No, simplemente eran horribles. Terribles, de verdad. Sabía cómo hablaban de ella a sus espaldas. Lo engreída, arrogante, malcriada y cruel que era. ¿Cómo podía ser cruel? Despidieron al primero que se lo sugirió, lo que hizo callar a los demás, pero ella seguía oyendo susurros. Sabía que uno de ellos estaba detrás de esto. ¿Quién, exactamente?, se le escapó, pero una vez que terminara, habría un ajuste de cuentas. Ya estaba tramando cómo hacerlo. Castigar a todos los trabajadores hasta que se revelaran los culpables sonaba bien. Jejejeje, rió Allie con sarcasmo, solo para ser interrumpida por el crujido de un arbusto. Furfrou se puso en alerta de inmediato, interponiéndose entre el ruido y la princesa. El crujido continuó, y Allie comenzó a ordenar un ataque, pero se detuvo cuando apareció un pequeño zorro gris violáceo. Reconoció a ese Pokémon. Era el Fennekin Shiny que tenía la chica. «Hola, Fennekin», saludó Allie con voz aguda. «¿Qué haces aquí?». El zorro chilló en respuesta y meneó la cola antes de sentarse. Allie se acarició la barbilla mientras reflexionaba sobre la respuesta del zorro de fuego. ¿Qué quería decir? El Fennekin chilló de nuevo y pateó el suelo, acercándose a la princesa. Enseguida comprendió las intenciones del zorro y esbozó una sonrisa. «¿Volviste por mí?», preguntó, llena de alegría. La Fennekin chilló alegremente y puso sus patas sobre el pecho de Allie, meneando la cola sin parar. Esa fue toda la prueba que Allie necesitaba, y la abrazó. «Ay, me alegro tanto de que por fin hayas visto cuánto mejor soy que esa molesta corona de rosas. Después de todo, ¿por qué no iba a serlo?». Era recatada, refinada y noble. Todo lo que la grosera lo hizo no era. De repente, el Fennekin saltó de sus brazos y salió corriendo. «Oye, vuelve», gritó Allie y salió en su persecución. Parecía que el Fennekin quería jugar con ella. Tendría que entrenarlo para que dejara de tener esa mala costumbre en cuanto pudiera. Furfrou no se quedó atrás de Allie y la alcanzó rápidamente, permaneciendo a su lado todo el tiempo. No perdieron de vista al Fennekin, que parecía contenerse deliberadamente. Mientras corrían por el bosque, pasaron por zonas de tierra que cubrían los pies de Furfrou y Allie. «Deja de moverte», exigió Allie, cada vez más harta de las bromas del Fennekin. Definitivamente iba a irse. Finalmente, el Fennekin se detuvo, obligando a Allie y Furfrou a hacer lo mismo. «Por fin. Si vas a estar conmigo, vamos a tener que deshacernos de...». Allie se detuvo al notar algo extraño. En concreto, los pies del Fennekin estaban completamente limpios e intactos.
Aye volvió a mirarse los pies, viéndolos cubiertos por una fina capa de tierra marrón, y un vistazo rápido a los de Furfrou reveló lo mismo. Habían seguido exactamente el mismo camino que el Fennekin, así que ¿por qué estaban limpios? ¿Qué pasa?, preguntó Aye, retrocediendo un paso mientras Furfrou gruñía y avanzaba. El Fennekin solo respondió con un aullido, pero por lo demás permaneció inmóvil. Aye entrecerró los ojos con sospecha y dio un paso adelante con cautela. Dije que me dijeras qué es. Fennekin desapareció repentinamente en el aire, deteniendo a Aye en seco. ¿Qué?, logró articular antes de oír un aleteo en lo alto. Al levantar la vista, vio las plumas de la cola de un pájaro rojo que se dirigía hacia los árboles, pero su atención no estaba en eso. Estaba en una cesta de ramas y hojas tejida a toda prisa que se inclinaba peligrosamente sobre su cabeza. Aye solo tuvo tiempo de gritar antes de que la cesta se volcara por completo, provocando una lluvia de bayas que caían sobre ella. Explotaron al impactar, derramando sus jugos pegajosos sobre la princesa y Furfrou, tiñéndolos con un arco iris de manchas de colores y arruinando su vestido. Aye soltó un grito mudo al ver su vestido arruinado. Estaba total e irreparablemente destruido. Fina seda cantoana, importada directamente de la fuente, desaparecida en cuestión de segundos. Pateó y gritó mientras hacía una rabieta infantil, incluso después de oír un fuerte estallido más allá del bosque. Solo se detuvo después de varios minutos de gritar, lo que le provocó dolor de garganta. Soltó un último gruñido y se dio la vuelta, volviendo pisando fuerte hacia el palacio. Observó distraídamente que ningún trabajador se acercaba, pero no les prestó atención. Su atención estaba centrada en otra persona. En concreto, ahora sabía quién era el responsable. Furfrou, empezó, en cuanto nos limpiemos, nos van a pagar. El perro gruñó en señal de acuerdo. ¿Viste su cara?, exclamó Tanuki entre risas mientras él, Aile y Maindo se teletransportaban de vuelta al bosque. Sobre ellos había una cesta de mimbre llena de todo tipo de bayas imaginables, junto con una Aile hambrienta, que se atiborraba de su botín. No tiene precio, coincidió Maindo al dejar la cesta. Salieron puntitos de bayas de la cesta, y se rió entre dientes. ¿Te lo estás pasando bien, pajarito? Sí. Aile ni siquiera se detuvo, y siguió comiendo hasta saciarse. Maindo rió para sí mismo y, distraídamente, agarró una baya roja, puntiaguda y esférica que Aile ignoraba. Tamato, si no recordaba mal. Nunca había probado una y empezó a llevársela a la boca cuando la risa de Tanuki desvió su atención. Estaba tan enfadada. Primero me dijo, ¿quieres ser mi amiga? Luego, ¿qué? Y luego, jajaja. Tanuki no pudo terminar la frase y se echó a reír a carcajadas, con Aile también uniéndose. Maindo se rió entre dientes, pero guardó silencio. Siendo sincero, la broma contra Aile no fue su mejor obra. Fue divertida, sí, pero sobre todo por a quien se la hicieron. De hecho, estaba un poco decepcionado consigo mismo porque no estaba a su altura, pero se estaba conteniendo por Tanuki y Aile. No habrían estado de acuerdo con sus otras ideas. Aún así, lo lograron, y toda la experiencia fue espectacular. ¿Sabes? Puede que los extrañe un poco, pensó Maindo mientras se acercaba la baya a la boca, pero se detuvo al ver que la risa de los otros dos se hacía más fuerte. Al cabo de un rato, él también se unió. Siguieron riendo un rato, hasta que Maindo oyó el llanto. «Caray, qué raro se ríen», dijo, provocando miradas de confusión. «Parece que están llorando». Enseguida, la risa cesó por completo, pero el llanto seguía oyéndose. «Ese, no soy yo», Tanuki miró hacia donde provenía el llanto. Poco a poco, todos palidecieron y se quedaron rígidos. «Aile», preguntó Maindo, con seriedad por una vez en su voz. ¿Dónde exactamente nos esperaban nuestros entrenadores? Allá, Aile, temblorosa, apuntó con su ala hacia adelante. Justo de donde provenía el llanto. Se produjo una pausa significativa, e inmediatamente los tres Pokémon corrieron hacia adelante. Maindo intentó teletransportarse más cerca, pero una interferencia psíquica se lo impidió. Siguió corriendo tan rápido como sus piernas le permitían. Aile lanzó un viento afín, aumentando su velocidad, pero ni ella ni Tanuki se alejaron de Maindo. Algo andaba mal, y lo último que querían era separarse. Finalmente, abriéndose paso entre los arbustos, llegaron al origen del llanto y jadearon.
Allí, tendido en el centro del bosque, yacía un Spirit sollozando, completamente solo. ¿Spirit? ¿Spirit, qué pasó? Tanuki corrió hacia adelante y se deslizó de rodillas hacia Ralph, que lloraba. Tanuki. Apenas logró decir entre sollozos. Soy yo. Estamos aquí, todos nosotros. Señaló a Aile y Maindo, quienes corrieron y volaron hacia ella, igualmente preocupados. ¿Qué pasó? ¿Dónde están Saito y Louise? Preguntó Maindo con dulzura, algo nuevo para él desde que se conocieron. De inmediato, los sollozos volvieron a empezar. Yo, Hip. Intenté detenerlos. Sollozó Spirit. ¿Eran demasiados, Hip? ¿Demasiados? Preguntó Aile. ¿Demasiados de qué? No sé, Hip. Parecían letras negras voladoras con ojos. La Pokédex los llamaba Unown. ¿Unown? Repitió Maindo con lo que casi sonaba a miedo. Sabía de ellos. Lumiose Televisión tenía un especial interesante sobre ellos. ¿Qué demonios hacen aquí? No sé qué eran, continuó Spirit, empezando a tranquilizarse un poco. Simplemente aparecieron y se teletransportaron a los demás. Hice todo lo posible por protegerlos, pero, Spirit hizo una pausa y entrecerró los ojos. ¿Espíritu? Tanuki preguntó preocupado. ¿Dónde estaban, chicos? Preguntó en voz baja. Una pesada presencia empezó a sentirse sobre los tres bromistas, y tragaron saliva. Tanuki, ¿no te enviaron a buscar a Maindo? Aile, ¿no te enviaron a buscarlos a ambos cuando no habían regresado? Entonces, dime, ¿por qué tardó 1 hora y media en ocurrir todo eso? Se quedó en silencio. Y bien. La verdad es que hay una historia curiosa sobre eso. Nosotros, Tanuki no pudo terminar la frase cuando de repente fue levantado y arrojado violentamente contra un árbol. Se oyó un golpe sordo, y enseguida se vio incapaz de mover los brazos y las piernas. Una mirada rápida le indicó que lo mismo les había ocurrido a Aile e incluso a Maindo, quienes parecían los más sorprendidos por su situación. Oyeron pasos y palidecieron. Al girar la cabeza lentamente, vio a Spirit acercarse a ellos pisando fuerte, envuelta en un aura violácea. Spirit, cálmate, rogó Aile. Podemos. Cállate. Al oír el tono de Spirit, Aile hizo precisamente eso. Spirit siguió mirándolos, y los tres sintieron una profunda introspección en sus mentes. Era una profunda incomodidad, y ni siquiera Maindo pudo detenerla, pero se disipó rápidamente. El rostro de Spirit se deformó en una mueca de asco y les dio una bofetada psíquica a los tres. A ver si lo entiendo, empezó. Ustedes tres decidieron quedarse en el Palacio Parfum, a pesar de saber que los estábamos esperando, solo para atormentar a la princesa y saciar su apetito. ¿Es cierto? Lentamente, los tres inmovilizaron a la Pokémon. En lugar de calmarla, esto solo la enfureció aún más. Con eso, nos dejaron desprotegidos, así que cuando llegaron los Unown, no pude hacer nada, y por eso permití que se los llevaran. Gritaba Spirit, y los demás sudaban a mares. Oye, ¿cómo íbamos a saberlo? Intentó defenderse Maindo, pero Spirit se le acercó a la cara. Tragó saliva. Si te hubieras quedado con nosotros todo el tiempo, no habríamos tenido que esperarte allí. Si hubieras estado allí, habríamos tenido más posibilidades de detener a los Unown. Así que sí, Maindo, es culpa tuya. Spirit hizo una pausa para asimilarlo. Esto es lo que vamos a hacer. Me vas a enseñar a teletransportarme, Maindo. Luego, los dos combinaremos nuestras mentes para localizarlos y teletransportarnos a los cuatro hasta allí. Los atraparemos y nos teletransportaremos, y si dices algo sobre lo contrario, no podrás sentarte durante una semana. ¿Vale? Vale. Lo entiendo. No es como si sugiriera dejarlos morir. ¿Por qué me tomas, por un psicópata? Bien. De inmediato, como si hubiera pulsado un interruptor, la alegría de Spirit regresó con toda su fuerza y soltó a los demás. Cayeron al suelo con fuerza, jadeando, mientras Spirit cruzaba los brazos a la espalda. Maindo, te espero allí. Tanuki, Aile, recojan algunas vallas que nos protegerán de la energía psíquica de los Unown. ¿De acuerdo? De acuerdo. Respondieron rápidamente Aile y Tanuki, luchando por contener el miedo. Spirit sonrió y se alejó saltando, sin perderlos de vista. Al alejarse, los demás suspiraron aliviados. ¿Alguien de ustedes pensó que ella podría hacer eso? Preguntó Aile mientras revoloteaba hacia la canasta de vallas. Porque yo no lo pensé. No, respondió Tanuki mientras se concentraba en su aura, pensando que podría ser útil para proyectar un bloqueo mental. Dulce, cariñosa y amable. Sí.
Da muchísimo miedo cuando está enojada. No lo pensé. Ella era algo lindo. Aterrador. Tanuki y Aile se detuvieron al oír la voz de Maindo y se giraron lentamente hacia él. Un leve rubor tiñó sus mejillas de rosa mientras miraba a Spirit, que seguía alejándose. Al notar el incómodo silencio, Maindo se giró hacia Ryolu y Fletchling, quienes lo miraban con extrañeza. «Maindo, ¿tú?», empezó a preguntar Aile, y el hombre Ralch simplemente arqueó una ceja. «¿Qué? ¿Solo yo entonces?». Los miró con la mirada perdida y confundido por un momento más antes de encogerse de hombros. Se teletransportó y reapareció junto a Spirit, quien aplaudió alegremente. Mientras ella lo conducía, Aile y Tanuki observaron hasta que estuvieron lo suficientemente lejos como para oírlos. «Bueno, al menos ahora sabemos que tiene un tipo», observó Aile, y luego volvió a clasificar las vallas. «¿Qué? ¿Chicas recatadas y formales que casualmente tienen un lado violento?». «Sí, eso». «Entonces, ¿como Saito?». Ante la pregunta de Tanuki, Aile hizo una pausa y, después de un momento, asintió. «Sí, aparte de ser demasiado bueno para él, claro». «Vaya, eso es asombroso». Reanudaron su trabajo, mientras preocupaban a sus entrenadores y rezaban para que todo saliera bien. Uf. Gimió Louise mientras recuperaba la conciencia poco a poco. Estaba oscuro, yacía boca arriba, y el suelo bajo sus pies era frío, húmedo y duro. Su visión se aclaró poco a poco, y lo primero que notó fue que estaba oscuro. Apenas podía ver a unos metros de distancia, y la única fuente de luz era la que se reflejaba en unos grandes cristales azulados. Parecía estar en una especie de cueva. «¿Cómo llegué aquí?», pensó, luchando por recordar. Fue entonces cuando oyó una respiración débil a su izquierda. Al mirar hacia arriba, vio que era el cuerpo de Saito, quien, al igual que ella, parecía estar inconsciente. A sus pies, vio los cuerpos de sus iniciales, y fue entonces cuando recordó. «Oh, no», exclamó Louise, recordándolo todo. Maindo no regresaba, Tanuki y Aile eran enviados tras él, los Unoun. Abrió los ojos de par en par al recordar las cartas voladoras. ¿Y si aún estaban por ahí? «Saito. Saito, levántate», susurró y lo empujó suavemente, intentando despertarlo de su estado inconsciente. «5 minutos más», murmuró, solo para que Louise le diera una bofetada. «Ah». Silencio. Siseó ella, tapándole la boca. «Puede que aún estén aquí». Saito pareció confundido por un momento, sin saber muy bien a qué se refería, pero abrió mucho los ojos al comprenderlo. Lenta y silenciosamente, asintió, y Louise le apartó la mano de la boca. «¿Dónde estamos?», susurró Saito, poniéndose de rodillas y arrastrándose hacia Ronin. Suspiró aliviado al comprobar que sus titulares seguían vivos, aunque inconscientes. «Una especie de cueva, no sé dónde», respondió Louise, abrazando a Brenaraki. Extendió la mano, encontró su varita y la sostuvo. «¿Alguna idea de cómo salir de aquí?». Saito tarareó para sí mismo, miró a su alrededor y asintió. «Lo mejor es encontrar la fuente de esa luz. Sigámosla. Con suerte, nos llevará a una salida». «De acuerdo». Louise asintió. Lentamente, los dos entrenadores se pusieron de pie y comenzaron a alejarse agachados, con cuidado de no hacer ruido. No oían a ningún Unoun, lo cual los alivió enormemente, pero los dos entrenadores permanecieron en guardia. Sin embargo, devolvieron a sus Pokémon, pues no querían que corran peligro. «¿Tienes idea de por qué nos atacaron?», preguntó Saito en voz baja al doblar una esquina. «Ni idea», admitió Louise. «Ni siquiera hicimos nada. Quizás entramos en su territorio». «Los Unoun no son conocidos por ser territoriales. Se habrían escondido si los molestábamos», señaló Saito. Louise frunció los labios y asintió mientras Saito continuaba. «¿Qué hacen aquí? No son nativos de Kalos. Algo tuvo que atraerlos». De repente, Saito abrió mucho los ojos y miró hacia la varita de Louise. Louise se dio cuenta rápidamente de dónde miraba y palideció. «¿No crees?». Se metió con los Bedrillite. «Podría haber atraído esos Unoun», señaló Saito. «Lo que significa que probablemente nos estuvieron siguiendo todo el tiempo», concluyó Louise con tristeza.
Saito asintió en silencio, habiendo llegado a la misma conclusión. Avanzaron con paso decidido, revisando cuidadosamente cada rincón en busca de un Oun, pero no encontraron ninguno. La luz se hacía más intensa a medida que recorrían los pasillos. Los corredores más iluminados eran las rutas más utilizadas. Se desviaron varias veces, pero lograron encontrar el camino de vuelta y continuaron adelante. Finalmente, tras lo que pareció una hora de caminata, emergieron en un amplio claro vacío en la cueva, con un gran agujero en el techo que dejaba entrar la luz del sol. Bueno, encontré la fuente. Genial, suspiró Saito. Dudaba sinceramente que pudieran salir por ahí. Louise, por otro lado, empezó a mirar a su alrededor y enseguida notó algo extraño en el suelo de la cueva. Estaba cubierto de una capa de musgo verde. Al quitarlo con el pie, se quedó sin aliento. Saito. Aquí. Gritó. Rápidamente, Saito corrió hacia ella. Ella señaló al suelo y él también jadeó. ¿Eso es, adoquín? Se arrodilló y rozó la piedra lisa con los dedos. Lo era, y siguió el camino que formaba. Parecía conducir a una cueva al otro lado del claro. Se miraron y asintieron. Siguiendo el camino adoquinado, entraron en la cueva, con cuidado por si aparecían un Oun. Lenta pero constantemente, la cueva ascendía, haciendo cada paso más difícil. Finalmente, el terreno comenzó a nivelarse y emergieron al pie de una gran torre adoquinada, incrustada en la roca. ¡Guau! Exclamó Saito. Desde luego, no se esperaba esto. ¿Qué es? De repente, y sin previo aviso, el enjambre de un Oun reapareció y los rodeó. Al instante, Saito y Louise se agarraron la cabeza de dolor y cayeron de rodillas. GRRGH, gruñó Louise, apretando los dientes y levantando lentamente su varita hacia el enjambre. Fuego, bola de fuego. Una fuerte explosión resonó en la cueva. El sonido y la onda expansiva resonaron por las paredes, dispersando al enjambre un Oun. Al mismo tiempo, el ataque psíquico a sus mentes cesó y una sensación de calma se apoderó del aire. Poniéndose de pie, Louise se colocó frente a Saito, con la varita apuntando hacia afuera. Atrás. Advirtió, su varita temblorosa delataba su miedo. Un solo Oun se separó del enjambre y se acercó. Te lo advierto. Atrás. Los Oun seguían acercándose, y Louise lanzó otra explosión que el Oun esquivó hábilmente y siguió acercándose hasta que estuvieron prácticamente cara a cara. Ella temblaba y tragó saliva, al igual que Saito. Entonces, de repente, el Oun pareció asentir para sí mismo y se lanzó hacia la torre. El enjambre de Oun se separó al pasar. ¿Qué? Louise inclinó la cabeza. Un Oun, coreaban los Oun de la sala. Louise parecía confundida, pero el rostro de Saito se dio cuenta. Creo que quieren que entremos en la torre. Se puso de pie y empezó a caminar hacia adelante, pero Louise lo agarró del brazo. ¿Qué? ¿Estás loca? Susurró, pero Saito la miró fijamente. ¿Tienes alguna idea mejor? Al no responder, se soltó el brazo y siguió caminando. Oyó pasos suaves tras él, y los dos entrenadores entraron en la torre. Unas escaleras de piedra los recibieron, y Saito se preguntó qué camino tomar. Su pregunta fue respondida cuando un torrente de un Oun bajó las escaleras. Abajo, murmuró para sí mismo y bajó las escaleras. Oye, espera. Louise lo alcanzó rápidamente y siguieron bajando. El aire empezaba a cargarse con una energía desconocida, una que Saito no reconoció, pero que a Louise le resultó extrañamente familiar. Finalmente, emergieron y vieron un pedestal de piedra en el centro de una gran antecámara. Una espada oxidada descansaba sobre él, y los Oun la rodeaban. ¿Una espada? Saito se acercó y empezó a notar algunas peculiaridades. Todavía estaba guardada en su vaina, un diseño ornamental que casi parecía rúnico. No, respondió Louise. Es un onedge. ¿Un onedge? Saito la miró y sacó su Pokédex. Hizo una mueca al ver que no había señal, pero al menos la función de escaneo no la requería. Al activarla, escaneó la espada y descubrió que, efectivamente, era un onedge. Uno que, según el escaneo, tenía más de 6000 años.
Arceus. Louise y Saito seguían mirando el Onedge, sin saber qué hacer. ¿Alguna idea?, preguntó. Unoun continuó cantando el círculo de Unoun, mirando a Louise expectante. Creo que quieren que uses tu magia. Saito miró la varita de Louise, y ella lo miró atónita. ¿Tú lo crees? La verdad es que no tengo ni idea, y francamente, solo estoy improvisando. Mejor intentarlo, dijo Saito con una sonrisa nerviosa. Eso sí, no lo hagas estallar. Caray, Louise negó con la cabeza y respiró hondo. No le gustaba, pero era la única explicación que tenían. Nerviosa, dio un paso adelante, con la varita preparada, y apuntó al Onedge dormido. De inmediato, todos los Unoun la miraron, y gotas de sudor comenzaron a aparecer en su frente. Tocó la varita con la funda metálica, cerró los ojos y se concentró. Buscó en su interior, y la punta de su varita comenzó a brillar con una luz blanca brillante. Saito se cubrió los ojos con los brazos, intentando protegerse, hasta que una fuerte y poderosa explosión los arrojó lejos, a él y a Louise. ¡Ah! Gritaron por la repentina fuerza antes de deslizarse por el suelo. Los Unoun ahora giraban, pero no sabían si era por la agitación o por algo más. Aún así, Saito y Louise se arrastraron lentamente hacia atrás. Louise notó distraídamente cómo el efecto psíquico en sus mentes había desaparecido, pero por lo demás observaba la masa de letras que giraba. De repente, los Unoun se detuvieron y se separaron, revelando a Onedge, que ahora flotaba. Lentamente, se elevó aún más en el aire, con los ojos aún cerrados. ¿Qué?, se preguntó Saito mientras seguían mirando el Onedge. De repente, el círculo central de la empuñadura se abrió, revelando un solo ojo, con forma de rendija. Fue entonces cuando Louise reconoció el Onedge. Es el mismo de las pinturas. El que perteneció al rey de Kalos. Su voz estaba llena de asombro. Claro. El Unoun quería que su magia lo despertara. Ahora lo entendía. Onedge miró fijamente a los dos entrenadores y comenzó a tensarse, y Louise y Saito se tensaron. Finalmente, tras un tiempo y esfuerzo considerables, el Onedge se liberó de su vaina oxidada. Su hoja estaba tan oxidada como el resto de su cuerpo. Ah, suspiró de repente aliviado, dejando a Saito y Louise en un silencio estupefacto. Oh, no tienes idea de lo bien que se siente, déjame decírtelo. ¿Qué?, Louise logró decir, con la mente en blanco. En serio, continuó con lo que pudieron identificar como una voz masculina, se siente tan bien poder finalmente moverme de nuevo. Intenta pasar siglos atrapado en la misma posición confinada solo con estos pequeños de mierda como compañía, dijo mientras señalaba dramáticamente a los Unoun que giraban por la habitación. Y todo tu cuerpo se tensa tanto que solo quieres apuñalar algo. ¿Cómo estás? Saito señaló temblorosamente al Onedge, quien luego volvió la mirada hacia los dos entrenadores. ¿Qué? ¿Nunca has visto una espada parlante? Louise presentía que, si así fuera, Onedge estaría sonriendo con confianza. Tomaré tu silencio atónito como un no. Pues entonces, estás de suerte. ¿Quién eres?, preguntó Louise, con los ojos aún abiertos. Onedge echó su cinta hacia atrás con énfasis, y su vaina quedó detrás de él. Soy la espada de los héroes. Espada de reyes y magos. Compañero de Ash, Shane y Brian. Anunció Onedge, pero se detuvo de repente. No, eso no suena bien. ¿Borgoña? No, tampoco es eso. Mitchell. Definitivamente había un yo ahí dentro. La voz de Onedge se fue apagando, murmurando para sí mismo mientras un coro de lo que casi parecían risas emanaba del pequeño enjambre. Cállense, malditas manchas de tinta. Soy el grande y poderoso Derflinger, y no permitiré que se burlen de mí así. Dijo Onedge, aparentemente Derflinger, con un gesto amenazador, solo para que una piedra le rebotara y más risas resonaran por la cámara. Bien, ya está, pequeños bastardos. Gritó Derflinger mientras se lanzaba contra el enjambre.
gritaron con fingido horror mientras esquivaban sus torpes golpes, dejando atrás a Louise y Saito, que contemplaban en silencio la escena que se desarrollaba ante ellos. No me esperaba esto, admitió Saito mientras observaba a Onedge, que se agitaba. Yo tampoco, respondió Louise con la mirada perdida. Deberíamos intentar salir de aquí. La verdad es que tengo una curiosidad morbosa por saber cómo acabará esto, y estoy bastante seguro de que los Unknown siguen observándonos. Miró a su izquierda y, efectivamente, vio a dos Unknown sobrevolándolos. Louise simplemente se cruzó de brazos y refunfuñó, acercándose al chico y alejándose del guión volador. Quietos, pequeños mierda. Derflinger continuó atacando al enjambre Unknown, pero los dos humanos y sus iniciales notaron que se estaba cansando. Finalmente, aminoró el paso y se detuvo, con la respiración entrecortada y jadeante. De acuerdo, bien, lo consideraremos empate, suerte que acabo de despertar, o si no, un silencio denso se apoderó de la multitud cuando Derflinger recordó de repente la presencia de Saito y Louise. Se giró hacia ellos parpadeando lentamente y voló más cerca. Dijo Saito nervioso. Hola. ¿Qué pasa? Respondió Derflinger alegremente. ¿Cómo están? Bastante bien, considerando todo. Las manchas de tinta te están asustando muchísimo, ¿no? Aterrada, la verdad, respondió Louise, observando al Unknown y acercándose a Saito. Él también asintió. Sí, lo siento. No se llevan bien con la gente, respondió Derflinger y se giró hacia el enjambre. Oigan. Denles espacio. Los están asustando. Al instante, los Unknown se dispersaron y volaron al otro lado de la antecámara, con miradas de arrepentimiento en todos los ojos. Gracias. Saito seguía observando nervioso al enjambre Unknown, pero no se acercaron. No hay problema. Derflinger se agachó hasta quedar a la altura de los ojos, con la punta de su espada balanceándose en el suelo de la recámara. ¿Te importaría decirme qué pasó exactamente? Ahora bien, la clave de la teletransportación es visualizarse en un lugar y luego desplazarse psíquicamente hacia allí. Es como caminar, solo que sin caminar. Maindo continuó entrenando a Spirit, cuyo rostro estaba contraído por la concentración. Era una experiencia nueva para los Ralts enseñar a otro Pokémon a hacer lo que él hacía, pero Spirit estaba asimilando la técnica rápidamente. No tardarían en lograr. Un fuerte estallido lo interrumpió en sus reflexiones. Spirit se había ido, y reapareció de repente junto a una sorprendida Aile, quien cayó de espaldas en estado de shock. Lo logré. Lo logré. Spirit empezó a saltar de alegría, con Tanuki uniéndose a ella. Maindo sonrió y asintió, pero se quedó donde estaba. Buen trabajo. Sigue practicando, voy a encontrar a los idiotas. Maindo se dio la vuelta, se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos. Su mente se extendió por el bosque, filtrando todo lo que no fuera humano. Eso en sí mismo no era demasiado difícil, los humanos tenían una firma mental muy única. En lugar de mirarlo todo a la vez, como Tanuki en el Palacio Parfum, buscaba balizas y escaneaba esa zona en particular. Hasta ahora no había encontrado nada, pero sí una actividad particularmente interesante alrededor del Palacio Parfum. Parece que la princesa estaba organizando una partida de búsqueda. A Maindo no le importó, ya se habrían ido. Después de unos minutos más de búsqueda infructuosa, desistió de intentar encontrar una firma humana y comenzó a buscar algo más distintivo. Algo que tenía que bloquear repetidamente cada vez que estaba cerca de ella. ¿Necesitas ayuda? Escuchó una voz suave que le preguntaba. Sin perder la concentración, reconoció la voz de Spirit al instante. Si quieres. Maindo continuó buscando. Oyó a Spirit sentarse a su lado y sintió un pulso de energía psíquica emanar de ella. En un silencio apacible, continuaron la búsqueda de sus entrenadores secuestrados. Su búsqueda se extendió más allá del bosque, más allá de las colinas, y se adentró en las montañas. Los encontré. Y fue entonces cuando los Unknown nos trajeron aquí, y luego te encontramos, concluyó Saito. Tarareó Derflinger para sí mismo, con su gran ojo moviéndose entre él y Louise. Interesante. Muy interesante. ¿Te parece interesante que nos secuestren con cartas voladoras? Louise miró fijamente a Onedge, quien simplemente negó con la cabeza. No, para nada.
Francamente, estos tipos se pasaron de la raya y no deberían haberte cogido. Se giró para mirar fijamente a los Unoun, quienes apartaron la mirada tímidamente. Pero creo que tengo una idea bastante clara de por qué lo hicieron. Cuéntamelo. Me encantaría escuchar cualquier justificación que puedas tener. Es porque eres una maga del vacío, meñique, interrumpió Derflinger a Louise, quien la miró en silencio, atónita, junto a Saito, Brenaraki y Ronin. ¿Qué? Dije que eres un mago del vacío. Tendrías que estar ciego para no notar lo que emana de ti. Suele emitir una energía muy particular. ¿Cómo sabes qué es el vacío? La mente de Louise corría a 1000 por hora. Porque fui compañero de un mago del vacío y uno de sus familiares, reveló Derflinger con indiferencia. ¿Cómo se llamaba? ¿Brett? ¿Ian? Uno pensaría que después de 6000 años recordaría el nombre de alguien, pero... ¿Brimir? Louise exclamó sin aliento. Eso es. Ese es el nombre. Derflinger señaló a Louise con su faja y cerró el ojo con alegría. Ya lo recuerdo. Brimir y Sasa. El primer mago del vacío y Gandalf. ¿Conocías a Brimir? Louise abrió los ojos como platos, mientras que Saito se quedó boquiabierto. De repente, se indignó. ¿Y olvidaste su nombre? Han pasado 6000 años, señora. Me olvido de las cosas. Y claro que lo conocía. Yo era su espada. Bueno, técnicamente yo era la espada de Sasa, pero ella era su familiar, así que por extensión. No. No puede ser. Interrumpió Saito, mirando desesperadamente al mago del vacío, presa del pánico, y a Derflinger, quien ahora lo observaba fijamente. Vaya, reconozco la negación en cuanto la veo. ¿Ya te dijo quién es y de dónde viene? Saito asintió lentamente. Dice la verdad, chico. Somos de otro mundo. De repente, la fría y dura verdad que Saito se había estado negando a sí mismo lo asimiló. Oh, Arceus, se agarró el pelo con fuerza y volvió a mirar a Louise, que ahora señalaba temblorosamente con el dedo a Onedge. Yo no. Balbuceó Louise. Tenía tantas preguntas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo era Brimir? ¿Siempre fue un Onedge? Pero en lugar de que le hicieran esas preguntas, parecía un pez fuera del agua, lo que provocó la risa de Derflinger. Veo que tienes muchas preguntas, comenzó, así que permíteme. De repente, se oyó un fuerte estallido. El sonido resonó en la antesala, y todos se giraron para mirarlo, y los entrenadores se quedaron boquiabiertos. En el centro de la antesala, vieron a Maindo, Spirit, Aile y Tanuki, de pie heroicamente, mirando a sus entrenadores. Spirit jadeaba, pero con el rostro desencajado, miraba con furia tanto al ahora ligeramente agitado Unoun como al confundido Onedge. Aile, en cambio, parecía más nerviosa que nada, con un anillo de vallas alrededor del cuello. Sin embargo, las expresiones más intensas fueron las de Tanuki y Maindo, quienes parecían furiosos. «Devuélveme a mi entrenador, imbécil», rugió Tanuki antes de lanzar un ataque rápido directo a Derflinger. «¡Ah!», gritó mientras su palma brillaba con un aura azul. Su pata hizo contacto con el cuerpo metálico de Derflinger, pero lo atravesó sin ningún efecto. «¡Guac!». Tanuki cayó al suelo con un golpe sordo y el silencio invadió la antecámara. «Tanuki, idiota. Ese no era el plan». Maindo se dio una palmada en la frente mientras cargaba una bola sombra. «Me siento mareado». De repente, Spirit comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás antes de colapsar. «Espíritu», gritó Aile y comenzó a alimentarla con bayas. «Maldita sea. Tengo que encargarme de todo aquí», rugió Maindo mientras lanzaba la bola sombra a Derflinger. Antes de que la bola fantasmal pudiera impactarlo, su cuerpo se balanceó y lo partió en dos. Las dos mitades volaron sin causar daño e impactaron en extremos opuestos de la antecámara. ¿Qué? Maindo salió antes de que los Unoun atacaran a los intrusos. Estaban furiosos, eso era evidente, y empezaron a atacar desde allí. «Mierda». Maindo se preparó. «Alto», rugió Derflinger, y al instante los Unoun cesaron.
Todos miraron fijamente a Lonedge, quien los fulminó con la mirada en silencio. Bueno, calmémonos y hablemos de esto con sensatez. Racional. Secuestraste a nuestros entrenadores, acusó Tanuki, solo para ser silenciado por una mirada fulminante del antiguo Pokémon. No hice tal cosa. Fueron esos cabrones molestos de ahí arriba. Pero ya que están tan preocupados por eso, se giró hacia el enjambre. Chicos, ¿podrían llevarnos de vuelta a donde los atraparon? Los Unown se miraron unos a otros por un momento, tomando una decisión. De repente, oyeron un estallido y regresaron al bosque, exactamente a donde los habían llevado originalmente. Y que se vayan, pequeños bastardos, gritó Derflinger, sin obtener respuesta. Se volvió hacia los sorprendidos y aliviados entrenadores y asintió. Eso está mejor. Seguro que tienen algo. ¿De verdad conociste a Brimir? Empezó a divagar Louise. ¿Cómo era? ¿Cómo era la vida hace 6000 años? ¿Los elfos también se comían a los niños pequeños entonces? Saito y los demás Pokémon se horrorizaron ante la pregunta de Louise, pero ella no les hizo caso. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Siempre fuiste un Onedge? Eras. Alto, 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 ponte las ponitas, gritó Derflinger, deteniendo a Louise. Una pregunta a la vez, caray. Sí, conocí a Brimir. Como dije, fui su espada. No siempre fui un Onedge. Me convertí en uno, y lo he sido durante los últimos 6000 años. Llegué a... ¿Sigue siendo Kalos? Saito y Louise asintieron, y Derflinger también asintió. Claro, llegué a Kalos después de eso. No, los elfos no se comían a los niños pequeños. Nunca lo han hecho. ¿De dónde sacaste esa información? Bueno, es lo que dice la gente, respondió Louise tímidamente. Derflinger puso los ojos en blanco. Caray. Te vas por un par de miles de años y el sistema educativo se va al garete. En cuanto a cómo llegué aquí y cómo era Brimir, lo he olvidado. ¿Cómo pudiste olvidar eso? ¿Olvidar al fundador? Gritó Louise indignada. Oye, intenta permanecer inactivo durante 6000 años y no olvidar nada. Sí, Louise, la gente olvida cosas, reprendió Saito a la exasperada Rosette. En serio, en realidad. Cállate, meñique. Caray. Derflinger se sacudió el cuerpo. Pero recuerdo algunas cosas sobre Brimir, ahora que lo pienso. ¿Quieres oírlas? Sí, por favor. Louise parecía estar encantada. Bueno, siéntate. Esta es una historia bastante alucinante. Allí se quedó sola, solazándose en su habitación. Llevaba el último vestido bueno que le quedaba, aunque le quedaba ajustado. Y eso que era una talla demasiado pequeña. Sin embargo, ignoró la incomodidad. Tenía preocupaciones más importantes en ese momento, relacionadas con algunas plagas. Mientras reflexionaba, allí oyó que llamaban a la puerta y se acercó rápidamente a abrirla. ¿Los encontraste?, preguntó de inmediato, sin ganas de bromas. Frente a ella, Rose se revolvió el vestido con torpeza y cruzó las manos sobre la cintura. Mi señora, Esuablu ha regresado y ha visto al señor Iraga y a la señora Bayere, anunció. El rostro de Aye se iluminó con una sonrisa maliciosa. Excelente. Ten a mi Pokémon listo enseguida, declaró Aye, y se dio la vuelta enfadada, dejando la puerta abierta. Snu suspiró y se giró para irse, pero una tos de la princesa la detuvo en seco. ¿Y Rose? Sí, princesa. ¿De verdad necesitas decidir a quién se le permite entrar al palacio? Lo discutiremos después de que esto termine. Aye hizo un gesto con la mano. Váyanse. Por supuesto, princesa. Snow hizo una reverencia y cerró la puerta con cuidado. Se alejó en silencio, dejando atrás las puertas de caoba de la habitación de Aye, furiosa y revolviendo un papel arrugado en su bolsillo. No habrá discusión después, se quejó mientras encontraba a su hermana, sosteniendo un trozo de papel idéntico en sus manos. Y el hechicero declaró a los aristócratas. Terminó Derflinger. Ese era el chiste verde favorito de Brimir. Ah, me atrapa cada vez.
Un silencio denso se cernió sobre el grupo mientras todos miraban a Onedge con expresión vacía. El ojo de Louise temblaba sin cesar y una vena gruesa se le abultaba en la frente. Tú, sucio, pervertido, blasfemo. Chilló Louise. ¿Cómo te atreves a profanar al santo fundador así? Oyó una risita débil y Louise giró la cabeza bruscamente. La risa provenía de Saito, quien estaba ocupado conteniendo más risas. Pronto, perdió el control y estalló en una carcajada estruendosa, seguida por su Pokémon. «Deja de reír», exigió, solo para recibir más risas. «Tranquila, señora», rió Derflinger. «Querías saber de Brimir, así que te hablé de él. Querías saber de Brimir. Sus hazañas, su personalidad, su vida. ¿No qué era eso?» Louise dio un pisotón. «No, me niego a creer que el fundador se rebajara a tal depravación». «Pues sí que lo hizo», respondió Derflinger rápidamente, haciendo que Louise tartamudeara. «Por cierto, sigues llamándolo el fundador». «¿Qué pasa? ¿Cómo no lo sabes?», gritó Louise aún más fuerte. Antes de que pudiera seguir reprendiendo al confundido Onedge, Saito finalmente se calmó y la agarró del hombro. «Suéltame». «Bueno, creo que es hora de que alguien se siente un rato y se calme, ¿de acuerdo?». Saito la tranquilizó y la condujo hasta un tronco caído cercano. Al principio, se resistió y siguió fulminando con la mirada a Derflinger, pero finalmente cedió y se sentó con los brazos cruzados. «Lo siento. Es un poco impulsiva, ¿no?». «Sí, pero no es del todo mala». Saito le dedicó a Louise una sonrisa irónica, solo para encontrarse con una mirada furiosa. «No le hagas caso. Es solo que por lo que veo, este tal Brimir era muy importante en casa. Todavía lo estoy asimilando, la verdad. No le des demasiadas vueltas. Todavía me confunde todo eso del fundador. ¿Podrías explicármelo?». Bueno, Saito miró a Louise, y a juzgar por el resoplido y la mirada fulminante que le lanzó, no estaba de humor para responder. «No soy un experto, pero por lo que me dijo Louise, Brimir fue quien hizo que su hogar fuera como era, además de protegerlos de los elfos». «¿Entendí bien?». Volvieron a mirar a Louise, quien ahora tenía a Brenaraki en sus brazos, mirándolos con enojo. «Pasaste por alto los detalles», dijo finalmente. «Brimir no fue solo el primer mago del vacío. De él nació todo en Alquegenia. Creó la magia, todas las familias reales descienden de él, liberó nuestro hogar de los espíritus que nos amenazaban, y de él nació la magocracia. Un verdadero profeta de los dioses, y a él le debemos todo». «¿Magocracia?», preguntó Derflinger, con la voz impregnada de confusión. Louise arqueó una ceja, pero continuó. «Según lo decretado por los dioses, quienes poseen magia son aptos para gobernar, mientras que quienes no la poseen sirven. Así ha sido durante los últimos 6000 años, desde Brimir. Es la mayor estupidez que he oído en mi vida». Onedge interrumpió el sermón de Louise. «¿Quién te dijo eso?». «¿Qué?». Louise se quedó atónita. Puede que no recuerde mucho de aquel entonces, pero sin duda recuerdo que los dioses le dijeron a Brimir que una magocracia era el camino a seguir. Rayos. La única vez que recuerdo haber conocido a un dios fue cuando conocimos a Arceus y eso. Derflinger guardó silencio. Bueno, no recuerdo exactamente qué pasó, pero desde luego no terminó con él diciéndole a Brimir que gobernara a los nativos no mágicos que encontramos en Alquegenia. ¿Los plebeyos eran nativos?, preguntó Saito, intrigado por la información. Louise lo hizo parecer como si siempre hubieran estado allí. «No, la tribu de Brimir, los Markei, viene de otro lugar. Creo que estaban huyendo a algún lugar, pero no recuerdo por qué». Derflinger golpeó la parte superior de su cruz con la faja. «¿Qué fue? ¿Un desastre natural? ¿Guerra? ¿Hambruna? Fuera lo que fuese, fue terrible. Primero, fueron a Idun, que ya era el hogar de los elfos». «¿Te referías a Tierra Santa?», preguntó Louise por fin, con la curiosidad por encima de la indignación. «Nos enseñaron que Brimir y su gente provenían de allí hasta que los elfos nos expulsaron cruel y forzosamente con su magia de los primogénitos, durante la primera cruzada, en un intento por recuperar nuestra patria».
Bueno, no estuve allí para lo que fuera esa cruzada, pero sí recuerdo que los elfos expulsaron a Brimir y a los Markey. ¿Pero no recuerdas por qué? Louise terminó secamente la frase de la espada, mientras su indignación volvía a aflorar. De nuevo, 6000 años, siglos más o menos. No te sorprendas tanto. Derflinger se estremeció. ¿No querías saber nada de la vida de Brimir?, señaló Saito. Claro, tiene lagunas en la memoria, pero es mejor que nada, ¿verdad? Lo que dice es herético. Si alguien dijera eso, tendría a los inquisidores en la puerta. ¿Sigues hablando de esa iglesia?, interrumpió Nedge. ¿Te importaría explicármelo? Brimir fundó la iglesia para cumplir su voluntad y mantener el orden en Alquegenia, explicó Louise, irritada. ¿Cómo es que no lo sabes? ¿Porque Brimir no construyó ninguna iglesia? Derflinger miró a Saito y luego a una Louise, ahora atónita. Al menos no cuando yo estaba allí. Desde luego, no uno que lo declarara profeta. Claro, tenía algo de ego, pero no tanto. Ahora, como su aprendiz, era algo diferente. Nunca me cayó bien. La egolatría y la ambición nunca son buenas compañeras de cama. Quizás creó la iglesia y elevó a Brimir a la categoría de profeta para asegurar el poder, sugirió Saito, ganándose la mirada ofendida de Louise mientras la empuñadura de Derflinger se balanceaba. Tiene sentido. Siempre me pareció el tipo de persona que... Ya está. Louise se puso de pie de golpe. No quiero oír nada más de esto. Deja de faltarle el respeto al fundador, espada estúpida. Saito, deja de alentarlo. Antes de que ninguno pudiera responder, Louise se dio la vuelta y se marchó furiosa, dejándolos atrás. Bueno, puedo decir que es muy difícil, observó Derflinger mientras el cabello rosado de Louise desaparecía entre el follaje. Dale un respiro. Básicamente le acabas de decir que todo lo que sabía era mentira. Saito negó con la cabeza. Se calmará en un rato. Probablemente después de volar un par de árboles. Hace eso. Parece un poco violento. Mejor que la alternativa. Entonces, preguntó Tanuki mientras él y los otros Pokémon observaban a Saito y Derflinger continuar conversando, ¿qué piensan de él? Creo que es amable, sugirió Spirit, intentando encontrar las palabras adecuadas para describir a Onedge. ¿Te das cuenta de que nos secuestraron por su culpa, verdad?, señaló Brenaraki secamente, haciendo que Spirit mirara hacia abajo tímidamente. Lo sé, pero fue sincero al disculparse. Al igual que los Honorun, así que no es del todo malo, empezó Spirit. Además, Derflinger incluso le dio a Louise información sobre su hogar. Eso tiene que significar algo. Vamos. No me van a decir que de verdad creen en todo esto, gritó Maindo, atrayendo la atención. Saben que es un fantasma, ¿verdad? Debió enterarse de sus delirios y pensó que sería divertido meterse con ella. Brenaraki entrecerró los ojos ante el arrebato. Si es así, ¿cómo se enteró Derflinger de su historia? Fácil, estaba rodeado de un. Simplemente le leyeron la mente y le pasaron la información para reírse. Bueno, ¿cómo explicas entonces las explosiones? Desde luego, no son producto de su imaginación. No lo sé. Quizás solo se guarda un montón de granadas en el culo y las lanza cada vez que está de mal humor, gruñó Maindo. Y por imposible que suene, es una mejor explicación que decir que se ganó el interés personal del mismísimo Arceus y que él la sacó de otro mundo y la dejó aquí. Tras un breve silencio con Maindo y Brenaraki mirándose fijamente, Aile habló. De todas formas, me siento mal por Louise. Aile se giró para mirar hacia donde Louise se había marchado furiosa. Lo primero que ve de casa, y resulta ser él. Todos volvieron a mirar a Saito y Derflinger, aún absortos en su conversación. Entonces, ¿Brimir tenía 4 familiares?, preguntó Saito. Habían estado hablando de diversos temas relacionados con el hogar de Louise, y Derflinger respondía a todas las preguntas que recordaba. Louise me dijo que los magos de su país solo tenían 1. Sí, tenía 4, asintió Derflinger. La cuestión es que se supone que un familiar sirve como protector del mago.
ayuda, mantiene a raya a los enemigos, ese tipo de cosas. La mayoría de los hechizos tardan solo unos segundos en lanzarse, como mucho 1 minuto. Los hechizos de vacío no funcionan así. La mayoría requieren minutos de cánticos y concentración intensa solo para que uno funcione. Lo que deja al mago expuesto. Exactamente. Como Brimir fue el primer mago del vacío, necesitaba mucha más protección. Pero un animal no bastaba. Necesitaba un familiar independiente, inteligente y capaz de tomar sus propias decisiones para protegerlo mejor mientras lanzaba hechizos. Así que decidió convertir a sus familiares en personas. Eso parece un poco extraño. Todos a quienes se lo hizo eran voluntarios, pero entiendo cómo pudo parecer así, asintió Derflinger. Entonces, ¿estos familiares del vacío tenían alguna habilidad especial o algo que los hiciera destacar? Lo hicieron, pero solo puedo recordar con quién trabajé. Gandalf, ¿verdad? Recordó Saito. Ese es. El Gandalf. La mano izquierda de Dios, asintió Derflinger una vez más. La runa Gandalf tenía un encantamiento especial de vacío incrustado que le otorgaba al familiar dominio instantáneo de cualquier arma. Podrías tomar a una persona sin experiencia en combate, darle la runa Gandalf y cualquier arma que tomara sería como si hubiera practicado con ella durante un siglo. ¡Guau! Exclamó Saito asombrado. Él y Derflinger siguieron conversando mientras los Pokémon desviaban su atención. Él y Saito parecen llevarse bien, observó Ronin, con los brazos cruzados mientras se sentaba al estilo Butterfree. Sí, lo son, coincidió Maindo. Un silencio denso se apoderó del grupo mientras seguían observando la conversación. Sigo sin confiar en él. No confías en nadie, respondió Tanuki con una mirada fulminante, ignorando que él estaba de acuerdo con la evaluación. Oh, confío mucho en los Pokémon, replicó Maindo. Pero no confío en nadie a quien le parezca gracioso alimentar los delirios de alguien que debería estar encerrado en un psiquiátrico. Señaló a Derflinger. Solo observa. Tarde o temprano, se equivocará, y cuando lo haga, me reservo el derecho a decir que te lo advertí. Pero no creo que sean mentiras, dijo Spirit en voz baja. No del todo. De hecho, no recuerda muchas cosas. Pero otras, es como si quisiera olvidarlas pero no pudiera. Ante las palabras de Spirit, todos se giraron hacia Onedge, cada uno preguntándose qué estaba escondiendo Onedge y tratando de olvidar. Entonces, déjame aclarar esto, Derflinger miró directamente a Saito, su mirada clavada en la de Saito. Te encuentras con Pinkie en medio del bosque, procedes a golpearla, te sientes mal, intentas ayudarla a encontrar a esta líder del gimnasio, casi hace que te maten, y decides seguir ayudándola. Esa es una forma muy... Saito hizo una pausa, tratando de encontrar la palabra correcta, directa de decirlo, pero sí. Derflinger miró en silencio al chico, quien se sentía cada vez más incómodo con la atención que recibía. Finalmente, Onedge habló. ¿Y hiciste esto por qué? Porque necesitaba ayuda, dijo Saito sin dudarlo. Derflinger seguía mirándola fijamente. ¿Y nada más? ¿Nada en absoluto? No. Saito estaba completamente confundido. Su confusión aumentó cuando Derflinger empezó a reírse entre dientes. ¿Qué es tan gracioso? Nada, chico. Derflinger se sacudió el cuerpo. ¿Te importaría explicarme qué es todo esto de la Liga Pokémon y por qué están tan alterados? Saito sonrió, feliz de cambiar la conversación a un tema más familiar. Es un gran torneo que se celebra cada año en Kalos, ¿y tú? Ya entendí, interrumpió Derflinger. Lo que pregunto es por qué les importa tanto lo que es básicamente un cinturón y una copa elegantes. Bueno, Saito hizo una pausa y se llevó la mano a la barbilla. No lo había pensado mucho antes. Tras unos instantes de silencio, empezó a hablar. Para mí, es una oportunidad de demostrar mi valía. De hacer algo que no tuve la oportunidad de hacer de pequeño. La mayoría de la gente emprende una aventura Pokémon a los 10 años. Yo perdí esa oportunidad por 7 años. ¿No te dejarían?
Adivinó Derflinger, pero Saito negó con la cabeza. No fue eso, simplemente nos mudamos constantemente. No nos quedamos en un mismo lugar el tiempo suficiente para que yo pudiera empezar. Nací en Teselia y pasé la mayor parte de mi vida allí, pero debido al trabajo de mi padre, durante los últimos 7 años hemos tenido que mudarnos constantemente de una región a otra. He estado en Kanto, Johto, Oen, Shinoi, finalmente, de nuevo en Teselia, durante 7 años. Cuando finalmente volvimos a Teselia, pensamos que por fin tendría mi oportunidad, así que la aproveché, solo para tener que mudarme de nuevo un mes después de empezar. Saito guardó silencio. En ese momento, estaba harto y aproveché la primera oportunidad que tuve para continuar donde lo dejé. Entonces, para ti, la Liga Pokémon es una oportunidad perdida, una oportunidad de experimentar algo que te perdiste mientras tus compañeros te dejaban atrás, resumió Derflinger, y Saito asintió. ¿Y qué hay de Pinkie? ¿Por qué quiere el cinturón? Porque es una prueba, resonó una voz femenina, lo que hizo que Saito y Derflinger se giraran hacia el sonido. Allí vieron a Louise de pie, con los brazos cruzados, el rostro serio y serio. ¿Prueba? Derflinger entrecerró los ojos. ¿Prueba de qué? Que no soy un fracaso. Todos guardaron silencio mientras Louise hablaba. Ganar la liga y convertirme en campeona es la prueba definitiva de que merezco mi título. Mi estatus de maga. Por eso ganaré la liga Pokémon. Derflinger guardó silencio, sin dejar de mirar a Louise. Lo entiendo. Ganar torneos siempre es una buena manera de demostrar tu fuerza. Louise sonrió ante las palabras de Derflinger. ¿Pero a quién intentas demostrar exactamente? La sonrisa de Louise desapareció. ¿De qué estás hablando? Preguntó. ¿Estás tratando de demostrar tu valía a los demás, como a Arceus, a tu familia y a tus compañeros de clase a quienes Saito describió como idiotas, o estás tratando de demostrarte algo a ti mismo? Louise guardó silencio mientras todos la observaban. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se marchó. Mientras se alejaba, Saito y Derflinger se miraron. Debería, probablemente, ir tras ella. Saito se frotó la nuca y empezó a caminar tras ella, con sus Pokémon y los de ella siguiéndolo. Creo que me uniré a ustedes, anunció Derflinger, flotando hacia Saito. Miró fijamente a Lonedge y luego se encogió de hombros, sin importarle su presencia. Además, le gustaban sus pequeñas conversaciones. Estúpida espada, se quejó Louise mientras caminaba a zancadas por el bosque. Podía oír a los demás tras ella, pero no les prestó atención. ¿Quién se cree que es para hablarme así? ¿Necesito demostrarme algo? ¿Necesita demostrarse algo a sí mismo? Eso es lo que está pasando. Sabes que podemos oírte, ¿verdad? Escuchó a Derflinger gritar desde atrás, y ella gimió en respuesta. ¿Por qué sigues aquí? Preguntó ella sin detener su paso. Porque quiero, por eso, respondió Derflinger. Una vez más, Louise prácticamente pudo ver la sonrisa que le esbozaría, y volvió a gemir. Esa no es una razón, replicó ella. ¿Por qué estás aquí? ¿En serio? ¿Te despertamos después de, qué, 6000 años? Al parecer, deberías querer irte y ver el mundo que te perdiste. ¿Por qué te quedas y me molestas? Derflinger puso los ojos en blanco. Bueno, discúlpame por encontrar lo primero que me ha dejado en casa en casi 6 milenios y querer quedarme cerca de ello. Soy una espada, no un golem. Tengo sentimientos, ¿sabes? Y me da nostalgia. Ante esto, Louise se detuvo, aún de espaldas a Onedge. Podía comprender ese sentimiento. En el fondo, sentía lo mismo, pero no quería admitirlo. ¿No suelen las espadas estar muertas? Señaló Saito en voz baja, provocando la risa de Derflinger. Soy una espada muy especial. La declaración de Derflinger provocó una risa en Saito y una mirada de disgusto en Louise. Bueno, viendo que no podemos deshacernos de ustedes, dijo mientras se giraba hacia ellos, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Derflinger miró a Louise sin pestañear. No estoy segura de entender, gimió Louise y se agarró la cara. O sea, ¿qué? Se detuvo a media frase.
Con el rabillo del ojo, vio un destello blanco y azul entre un mar verde. Louise, ¿qué pasa?, preguntó Saito, acercándose a ella. Creí haber visto algo, respondió, con la vista fija en el lugar. Algo blanco y azul. Pequeño. ¿Un Pokémon? Quizás. Saito miró hacia los árboles. Maindo, Tanuki, ¿ven algo? Miró a su Pokémon, con los ojos entrecerrados por la concentración. Después de un rato, Tanuki levantó la vista, con los ojos abiertos por la sorpresa, y asintió. ¿Cuántos? Las imágenes pasaron por su mente, y al instante se dio cuenta de que provenían de Maindo. ¿Qué dijeron?, preguntó y Saito gimió. Perfecto, simplemente perfecto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es la princesa. En cuanto pronunció esas palabras, el Pokémon azul y blanco volvió a aparecer. Era un pequeño pájaro azul con alas blancas y esponjosas. A Louise le parecieron nubes. Curiosa, y sintiendo que necesitaría la información, sacó su Pokédex. ¿Qué diablos es eso?, preguntó Derflinger, observando el extraño dispositivo. Es Swablu, el Pokémon pájaro algodonoso. Con sus alas algodonosas, Swablu se limpia a sí mismo y a su entorno de la suciedad y la mugre. Cuando sus alas se ensucian, las lava en un arroyo de agua dulce. ¡Oh, qué bien! ¿Me escanearás la mente la próxima vez? Tengo curiosidad por saber qué dice de mí. Una Swablu, murmuró Louise, ignorando la petición de la espada. Una de tipo volador / normal, con dueño. Si yo fuera una princesa consentida, entonces elegiría al Pokémon más elegante de la zona, terminó Saito, mirando fijamente a los 3 Pokémon que probablemente causaron el problema. Derflinger se dio cuenta y se giró hacia los 3 bromistas. ¿Qué hicieron ustedes 3?, preguntó. Aile emitió un gorjeo entrecortado junto con el ladrido de Tanuki. Ja. ¡Qué risa! Es una tontería, pero qué risa. Espera, ¿puedes entenderlos?, preguntó Louise, y Derflinger la miró como si de repente le hubiera salido una segunda cabeza. Claro que los entiendo. Soy un Onedge, ¿recuerdas? Puso los ojos en blanco mientras Louise farfullaba, y luego se giró hacia el Swablu, que se alejaba volando. Algo me dice que volverá con amigos. Ahora, podemos hacer una de 2 cosas. Una, podemos hacer que los Ralts nos teletransporten, pero eso, en realidad, sería dejarla ganar. 2, le damos la bienvenida. ¿Sigue siendo una frase así? Lo es, y estoy de acuerdo. Saito asintió. Intentaremos calmar la situación primero, pero si se agrava, mejor estar preparados. Louise. Todos los demás se giraron hacia Louise, quien miraba fijamente a su Pokémon por su descabellada idea. Tras un momento, suspiró y asintió. Está bien, declaró Louise, sabiendo cómo terminaría esto. Los 2 entrenadores se sentaron en un tronco cercano con los 3 agresores durante varios minutos en silencio. Todos sabían lo que se avecinaba, que la princesa probablemente no era de las que aceptaban una disculpa por sus actos, pero no perdían nada con intentarlo. Finalmente, oyeron pasos que se acercaban y las 2 criadas apartaron los arbustos, permitiendo que la princesa pasara sin que una sola hoja le tocara el cuerpo. En silencio, miró fijamente a los 2 entrenadores, quienes se pusieron de pie en silencio para oponerse. Ustedes 2, ingratos. Les gruñó allí a Saito y Louise. Los dejé entrar en mi casa y recompensan mi generosidad haciendo que sus Pokémon me atormenten. Princesa Aye, dijo Louise con calma, obligándose a ser educada, no fue culpa nuestra. Maindo, aquí presente, se quedó por alguna razón y enviamos a Tanuki y Aile a buscarlo. Por alguna razón que no logro comprender, miró a los 3 Pokémon en cuestión, con Aile y Tanuki con expresión avergonzada, mientras que Maindo parecía impenitente. Decidieron atormentarte. Deseo ofrecerte nuestras más sinceras disculpas por sus acciones. Fueron inexcusables, y los recientes acontecimientos los han convencido de no volver a hacerlo. Créenos, tienen todas las razones para no hacerlo más, asintió Saito, cruzando las manos sobre la cintura. Parece que me importa si los enviaste o si se arrepienten, espetó Aye, con una sonrisa en el rostro.
Me traicionaron, y eso exige venganza. Estoy aquí para cobrar. Louise y Saito guardaron silencio antes de suspirar con resignación. Bueno, lo intentamos. Negó con la cabeza y se armó de valor, al igual que Saito y los Pokémon a su lado. Desde los árboles que los rodeaban, los demás Pokémon y Derflinger se hicieron notar, todos mirando a Aye con una mirada intensa. Con un gruñido animal, Aye sacó sus propias bolas de lujo y comenzó a lanzarlas en rápida sucesión. Furthrow, Swablu, Milotic, Arcanine, Onedge, Dratini. Gritó Aye cuando los Pokémon salieron de sus bolas, y Louise y Saito entrecerraron los ojos. Furthrow y Swablu les resultaban familiares, pues ya habían visto al caniche y al pájaro algodonoso, pero a los demás no. El Arcanine era un perro grande, naranja y negro, el más grande que jamás habían visto. Una nube de humo salía de su boca, indicando a Louise que era de tipo fuego. Tendría que dejárselo a Ronin. El Milotic era una serpiente larga y esbelta, cubierta de escamas radiantes. Era majestuoso y hermoso, pero no era el momento de maravillarse con su belleza. Recordó haberlo visto descansando en la fuente del palacio, y le dijeron que era de tipo agua. Brenaraki no podía luchar contra él. Demasiada desventaja. Al igual que el Milotic, el Dratini era una criatura con forma de serpiente, solo que mucho más bajo y cubierto de escamas azules y blancas, con apéndices en forma de cuerno a los lados de la cabeza. Le recordaban a una corona, o algo así. No necesito adivinar de qué tipo era. En el laboratorio de Sycamore, la línea Dratini era el ejemplo perfecto de los tipos dragón. Lo que más le fascinó fue el Onedge de la princesa. Era muy diferente al que ella y Saito habían conocido hacía apenas una hora. Mientras que Derflinger parecía una espada corta estándar envainada, el de la princesa parecía un estoque. Saito también lo había notado y miró a Derflinger. «Oye, Derf», preguntó, sin apartar la vista de Aye y su Pokémon. «¿Por qué ese Onedge se ve diferente a ti?» Los Onedges pueden transformarse en cualquier espada, ya que tienen una fuerte conexión con la forma. Pero solo se puede hacer una vez y requiere mucho esfuerzo, dijo Derflinger, lo que provocó que Aye, las criadas y sus Pokémon retrocedieran, conmocionados. Entonces, entrecerró los ojos mientras miraba al otro Onedge y volvió a hablar, con una voz mucho más grave. «Debo decir, sin embargo, que puedo apreciar la forma». El silencio se apoderó del grupo mientras todos miraban a Derflinger. «Acabas de...», empezó a decir Saito, completamente atónito. Se oyó una risita, y todos miraron al otro Onedge, que seguía riendo. Saito entonces volvió a mirar a un Derflinger sorprendido. No lo pensé bien. No pensé que llegaría tan lejos. ¿Tú crees?», preguntó Louise con expresión desconcertada. Antes de que Derflinger pudiera responder, Aye empezó a dar patadas sin parar. Para. Se agitó y montó en cólera. «No vine aquí solo para que un idiota parlante se coqueteara con el Onedge de mi familia. Milotic, deporte acuático». Al instante, Milotic arrulló y liberó una fina neblina de agua, envolviéndolos a todos en gotas. Poco después, ambos bandos se lanzaron el uno contra el otro al comenzar la batalla. Bolas sombra, cortes aéreos y pulsos de agua salieron disparados de los Pokémon del entrenador hacia los de la princesa, muchos de los cuales dieron en el blanco. Brenaraki intentó disparar una brasa hacia el Onedge enemigo, pero la bola de fuego disminuyó rápidamente su fuerza al dirigirse hacia el Pokémon de tipo acero/fantasma, disipándose por completo antes de siquiera tener la oportunidad de golpear. «Maldita sea esta agua», maldijo al darse cuenta de lo que estaba pasando. La niebla que segregaba Milotic debilitaba considerablemente sus ataques de tipo fuego. Saltó para esquivar el pulso de agua de Milotic cuando este se abalanzó sobre ella, y entrecerró los ojos. «Bueno, hora de probar algo diferente». Brenaraki se concentró y disparó un psicorrayo hacia Milotic, golpeándola en la cabeza. La serpiente retrocedió y luego miró fijamente al zorro antes de azotarla con la cola, envuelta en una capa de agua.
Saltó sobre ella y disparó otro psicorrayo contra Milotic, quien chilló y cargó contra ella. Sobre ellos, Aile y el Suablu se ensarzaron en un duelo aéreo de picos y alas. Chocaban entre sí, picoteándose y golpeándose con sus cuerpos donde y como podían. Mientras lo hacían, Aile lanzaba constantemente un viento de cola para ayudar a sus compañeros, a la vez que usaba agilidad para aumentar aún más su velocidad. Ya a toda velocidad, se convirtió en un borrón al correr hacia el Suablu con ataque rápido. Su cuerpo se estrelló contra el pico de Suablu primero, provocando que el pájaro algodonoso gritara de dolor y se alejara revoloteando. Mirando fijamente al fletchling, Suablu lanzó un grito redondo, creando una onda expansiva que asaltó los oídos de Aile. Mientras Aile se retorcía de dolor, Suablu cargó y golpeó su cuerpo contra el de Aile con derribo, haciéndola caer al suelo con un jadeo de dolor. Luchó por levantarse, pero Suablu corrió hacia ella. Pensando rápido, Aile agitó sus alas hacia el Suablu, creando navajas de viento que se dispararon hacia el sorprendido Suablu como espadas, golpeando su cuerpo y enviándolo a estrellarse contra el suelo del bosque. ¡Oh, qué bien! Por fin conseguí que viento afilado funcionara. Se felicitó Aile antes de lanzar otra descarga contra el Suablu derribado. El pájaro gritó de dolor cuando el viento afilado lo golpeó antes de que pudiera revolotear de nuevo. Aile entrecerró los ojos mientras se alejaba entre las copas de los árboles. «Oh, no te escaparás tan fácilmente», dijo mientras corría hacia Suablu, que se alejaba. De vuelta en el suelo, Spirit y Maindo formaban equipo contra Dratini. Sus ataques de tipo hada inutilizaban sus ataques de tipo dragón y el terreno brumoso de Spirit impedía la parálisis de su onda trueno. Maindo rió con malicia mientras las llamas azules de Furia Dragón bañaban su pequeño cuerpo sin hacerle daño, cargando una bola sombra y lanzándola hacia el Pokémon Dragón. Dratini giró su cuerpo alrededor de la esfera, dejándola pasar sin hacerle daño antes de lanzarse hacia Maindo y envolverlo en un cuerpo apretado. «Quítate de encima de mí», gritó indignado, comenzando a saltar su mente con confusión. Dratini chilló de dolor, pero luchó contra él, apretando su cuerpo alrededor del de Maindo, lo que le hizo gritar de dolor y alarma, deteniendo el ataque psíquico. Dratini arrulló de alivio y continuó apretando, solo para que otra confusión la golpeara, haciéndola retroceder. Al hacerlo, Spirit agarró psíquicamente las hojas cercanas de los árboles, impregnándolas de energía, y lanzó la hoja mágica hacia ella. Las hojas se clavaron en el cuerpo de Dratini y la hicieron aflojar ligeramente su agarre. Fue suficiente para que Maindo finalmente se concentrara lo suficiente como para teletransportarse con un fuerte estallido, reapareciendo justo junto a Spirit y uniéndose al ataque con su propia confusión. Dratini gimió cuando Spirit se teletransportó sobre su cabeza y besó suavemente la frente del dragón. Unas venas rosadas aparecieron en el punto de contacto y lo agitaron aún más antes de que ella azotara su cola hacia Spirit, lanzándola lejos con un grito. Maindo la ayudó a levantarse. Se pone de pie antes de atacar nuevamente a Dratini. Maindo dispara una bola sombra y Spirit libera una voz desarmante. Ronin estaba ocupado derribando a Arcanine. Parecía que evolucionó demasiado pronto, ya que no era tan fuerte como debería. Los arcanines, después de todo, eran una especie fuerte, pero este solo podía lanzar ascuas y otros ataques simples. Si Ronin tuviera que adivinar, Aye debió haber conseguido el Growlithe y luego haber usado inmediatamente una piedra de fuego. Sumado al deporte acuático de Milotic, que había debilitado sus ataques, la batalla iba de maravilla. Eso no significaba que fuera perfecta, como Ronin recordó rápidamente cuando una gran garra lo golpeó y lo mandó por los aires. Aterrizó de espaldas, rodó sobre sus pies, agarró su vieira a mitad de su giro y lanzó un viento navaja hacia el Arcanine. Este golpeó, haciendo que la criatura se estremeciera brevemente antes de gruñir. Se lanzó hacia Ronin, quien lo esquivó mientras formaba un pulso de agua y lo disparaba al cuerpo del Arcanine. El agua lo hizo gritar de dolor antes de gruñir e intentar morder a Ronin. Usando su vieira, mantuvo las fauces chasqueantes lejos de él y, usándola como cuña, impidió que se cerraran.
Entonces disparó un chorro de agua a la boca del Pokémon de fuego, y los ojos del Arcanine se abrieron de par en par mientras la pistola de agua llenaba sus entrañas. Se revolvió y escupió, chorreando agua de su boca con cada golpe, hasta que Ronin lo golpeó de nuevo con una concha afilada, enviándolo al suelo. Tanuki se lanzó hacia Furfrou casi de inmediato, atacando al caniche con sus brillantes garras de acero y aura. Cada golpe cerraba la boca del Pokémon normal, balanceándola hacia atrás. Furfrou saltó hacia atrás y le lanzó tierra a los ojos al Riolu, obligándolo a detener su ataque mientras intentaba eliminar la obstrucción. Viendo su oportunidad, Furfrou derribó a Tanuki al suelo, mordiéndole el brazo y levantándolo en el aire, con la intención de estrellarlo contra el suelo. En cambio, Tanuki se retorció mientras Furfrou se balanceaba hacia abajo, aterrizando de pie, con el brazo aún entre sus fauces. Sorprendido, Furfrou mordió de nuevo, solo para que Tanuki brillara rojo justo cuando las fauces se cerraron. Furfrou fue lanzado hacia atrás repentinamente al recibir la fuerza de la mordida en lugar de Tanuki. Aprovechando este respiro, Tanuki se abalanzó sobre el caniche con ataque rápido, golpeando a su oponente e inmediatamente pasando a una serie de puñetazos y patadas, terminando con un último golpe meteoro que lanzó a Furfrou contra un árbol cercano, rompiéndolo. El caniche se desplomó y no volvió a levantarse. Sonrió con suficiencia y se unió a Brenarake contra Milotic, interceptando un pulso de agua y permitiendo que el zorro de fuego lanzara otro rayo psico. Furfrou, gritó Aya alarmada al ver cómo sus Pokémon eran derrotados. Luego miró con furia a Saito y Louise, quienes estaban ocupados dando órdenes a sus diversos Pokémon. Apretó los dientes al darse cuenta de que algo similar estaba sucediendo en el campo de batalla. Todos sus Pokémon estaban siendo derrotados, y los de Saito y Louise estaban mucho mejor entrenados. Se giró hacia Rose y Snow con un gruñido. «No se queden ahí parados», gritó. «Atáquenlos». La verdad es que llevaba tiempo queriendo decirte esto, y ahora es un buen momento. Snow sonrió y sacó un papel, al igual que Rose. «Lo dejamos». «¿Qué?», gritó Aya indignada mientras las dos sirvientas se inclinaban una última vez y se alejaban. «Diviértete recibiendo una paliza», gritó Snow mientras se alejaba. Rose, en silencio, le mostró el dedo medio a la princesa mientras desaparecían entre la maleza. «¿Por qué esos pequeños?», balbuceó Aya. «Por eso tratas bien a la ayuda», gritó Louise con una sonrisa de confianza. «Si no, eso pasa, y es difícil encontrar buena ayuda». «Cállate», gritó Aya, con el rostro enrojecido por la rabia y la vergüenza. Las cosas no iban según lo planeado. Un choque de metal contra metal atrajo su atención. Se giró hacia el lugar del sonido y vio a los dos Onedge batiéndose a duelo, y sonrió con suficiencia. «Espero que tu Onedge pueda competir con la mía, Ryo. Ha pertenecido a nuestra familia por generaciones. Nada la ha podido superar». «¿Ah, sí?», preguntó Derflinger mientras desviaba la estocada. «Bueno, sin duda puedo apreciar su habilidad y gracia en sus movimientos. Son dignos de admirar». «Oh, señor Derflinger, es usted demasiado amable», rió Onedge mientras lo atacaba de nuevo. «Debo decir, sin embargo, que ha pasado bastante tiempo desde que tuve una pelea tan buena. Desde mi encuentro con mi antiguo maestro, Jean-Pierre, no había presenciado tanta habilidad. Aún así, no es rival para mí». «Debió ser hábil», respondió Derflinger mientras atacaba al otro Onedge, quien lo esquivó con agilidad. «Te enseñó bien. Era un gran esgrimista y un gran amigo». Suspiró al recordarlo mientras su cuerpo comenzaba a brillar y a vibrar. «Vamos», gritó mientras volvía a moverse, mucho más rápido que antes, pero a la vez con menos peso. «Automatizar», pensó Derflinger mientras desviaba otra estocada. Entrecerró los ojos al ver que el otro Onedge lanzaba una serie de golpes rápidos, obligándolo a retroceder. Sin embargo, no pudo evitar sonreír para sus adentros. Esta batalla era divertida, y entendía por qué a los chicos les gustaba tanto.
Realmente les ponía la sangre a 100. Veo que eres una luchadora veloz, dijo mientras recibía otro golpe, atacándola al mismo tiempo. Personalmente, soy un pegador fuerte. Atacó de nuevo a su oponente. Su masa reducida hizo que el golpe fuera mucho más fuerte que antes. Ella retrocedió de un salto antes de reacomodarse, mirándolo fijamente. Bueno, entonces, permíteme equilibrar la balanza. Se lanzó a una danza de espadas, afilando su espada al avanzar. Derflinger entrecerró los ojos antes de hacer lo mismo, desprendiéndose restos de óxido. Al terminar, se lanzaron uno contra el otro, metal contra metal y lanzando chispas con cada golpe. Derflinger se estremecía con cada golpe, pero una mirada rápida le indicó que sus golpes afectaban a su oponente mucho más que los de ella a él. Estaba ganando. Bueno, Onedge, debo decir que disfruté nuestra pelea. Paró otro golpe y golpeó su mango, haciéndola girar en el espacio, pero me temo que debe terminar. Luego la atacó hacia abajo, estrellándola contra el suelo con un pequeño cráter y una nube de polvo. Cuando el polvo se asentó y se disipó, Derflinger vio que su ojo se había cerrado. Estaba acabada. No, no. Chilló Ayla y se agarró mechones de pelo. A su alrededor, sus Pokémon empezaron a caer uno a uno. Swablu se estrelló contra el suelo mientras Ayla revoloteaba sobre ella, Milotic se desplomó mientras Tanuki y Brenaraki la atacaban en equipo, y Dratini salió volando hacia un árbol por el ataque de los dos Pokémon tipo Hada. Un último pulso de agua derribó a Arcanine de lado y no volvió a levantarse. Con eso, ella terminó, y todos sus Pokémon fueron derrotados. Sí. Louise y Saito vitorearon y felicitaron a sus Pokémon por el trabajo bien hecho. Tú, balbuceó, con lágrimas en los ojos. Guac. Se desplomó sobre sus piernas y empezó a gemir, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras lloraba, interrumpiendo el júbilo de la otra. Se miraron con torpeza, sin saber qué hacer y cada vez más incómodas con sus llantos. Finalmente, Louise se irguió y se acercó. Oye, empezó, acallando los lamentos de Ayla. ¿Así se comporta una princesa? Se supone que debe ser digna y regia, no una niña malcriada. Pero... no, interrumpió Louise, sin dejar de sermonear. Una princesa es regia. No se rebaja a actuar así. Se supone que debe estar por encima de los estándares nacionales, no tan por debajo como para denigrar toda la institución de la nobleza. Eres una noble, así que empieza a actuar como tal. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y regresó con su Pokémon. Spirit, antes de irnos, por favor, cura a todos sus Pokémon. ¿Estás seguro?, preguntó Saito con una ceja levantada. Sí que nos atacó. Lo sé. Pero así es como se supone que debe actuar la nobleza. Volvió a mirar a Spirit, sin notar el gesto de aprobación de Derflinger. Bueno, supongo que no está del todo indefensa, murmuró para sí mismo antes de notar que el otro Onedge empezaba a elevarse lentamente. ¿Necesitas ayuda? No, gracias, señor. Soy más que capaz de flotar por mis propios medios, dijo con confianza, y se elevó con firmeza antes de detenerse, notablemente más abajo que antes. Debo decir que no he tenido una pelea como esa en 80 años. Desde que ayudé al rey en la Gran Guerra. Me alegra haberte dado un reto, dijo Derflinger. Ahora que no estamos intentando darnos una paliza, tengo que preguntarte. Creo que no recuerdo tu nombre, señorita. Requiem, respondió Onedge. Era el nombre de la espada de Monsieur Pierre hace mucho tiempo. Lo tomé después de su muerte hace 160 años. Lo siento. Siempre duele perder a un compañero. Conoces bien esa sensación, ¿verdad? Requiem lo miró, viendo el dolor en sus ojos. Aún así, salió como un héroe, como siempre. Detuvo a un grupo de personas que intentaban controlar Groudon. Intentaban expandir su reino, sin importarles ni saber la destrucción que habrían causado. Los detuvimos, pero él murió salvando innumerables vidas, tanto humanas como Pokémon. Una vida es lo más preciado del mundo. Al menos él dio la suya defendiendo a los demás.
Derflinger volvió a guardar silencio mientras observaba a los dos entrenadores curar a sus Pokémon, mientras Spirit seguía curando a sus oponentes. Requiem también los observaba. Tú también lo sientes, ¿verdad? La sensación de que se avecinan acontecimientos importantes. Sí. Sí, lo hago. ¿Sabes que muchos de estos eventos pueden ser peligrosos? Peligra la vida, en algunos casos. Lo sé. Es por eso que te quedarás con ellos, en lugar de unirte a la familia real con la que serviste hace tantos años. Derflinger la miró desconcertado, y ella rió. Te reconocí por las pinturas en las paredes del palacio. Tienes una apariencia y un aura muy particulares. Muy majestuosa. Gracias. Tú también estás tan serena como siempre, respondió él, haciéndola reír. Pero estoy seguro de que la familia Kalos está más que protegida tras tu ojo y tu espada. Supongo que tienes razón, admitió y luego voló de vuelta con Allie. Agradezco haberlo conocido, señor Derflinger. Ojalá nos volvamos a ver, en circunstancias más agradables. Igualmente, asintió y voló hacia Louise y Saito. Todos se miraron y se fueron, dejando a Allie con su Pokémon sin decir palabra. Lo he estado pensando, empezó Derflinger mientras todos caminaban hacia Cambrier, y he decidido que quedarme con ustedes es lo mejor. Después de todo, quiero ver la región que me he perdido durante los últimos 6000 años, y ya que parecen decididos a hacerlo, mejor me uno. ¿Claro? Sonrió Saito. Nos encantaría tenerte. Uf. Gruñó Louise. Bien. Si insisten en que se quede, pueden estar en el mismo equipo. No voy a desperdiciar uno de mis puestos con él. Vaya, qué alegre estás, dijo Derflinger riendo. Además, de todas formas no iba a pedírtelo. ¿Qué? Serví a Gandalf, no al mago del vacío. El compañero del mago del vacío, por así decirlo. Como es obvio que no tendrás un familiar, para no arriesgarte a la ira de Arceus, eso significa que tengo que hacer lo siguiente mejor. Saito, tú eres esa segunda mejor opción. Gracias. De nada. Ahora, dime, ¿cómo funciona esto exactamente? En otro lugar, el sol se ponía en un paisaje muy diferente. Elizabeth entró lentamente en un claro a poca distancia de la ruta 5 y se desplomó contra un árbol, exhausta. Se había levantado antes del amanecer para empacar la comida para los próximos días y despedirse de las pocas personas a las que realmente les importaría. Luego partió, moviéndose a un ritmo rápido que mantendría durante la mayor parte de las 8 horas que le tomó llegar. Bueno, desde luego me equivoqué de atuendo esta mañana, dijo Elizabeth sin dirigirse a nadie en particular mientras observaba su atuendo empapado en sudor. Era evidente que el vestido verde azulado y la falda blanca no le sentaban bien al tiempo, y el hecho de que todos los conjuntos que Elizabeth había empacado le sentaran igual de mal, o incluso peor, solo demostraba lo apresurado que fue todo el asunto. Y todo eso sin mencionar el lamentable estado en que se encontraban su peinado y maquillaje. Con un suspiro, Elizabeth se quitó la mochila de la espalda y metió la mano, sacando rápidamente 3 pokébolas y abriéndolas. Por mucho que lo intentara, no pudo evitar sonreír al ver a su equipo, +1, materializándose frente a ella. Por mucho que hubiera hecho, Elizabeth no le había mentido a Saito cuando dijo que los viajes se disfrutan mejor con amigos, y no pudo evitar preguntarse por qué no los había sacado antes. La mirada vacía de Eve y su posterior estornudo de desaprobación le recordaron a la verdad por qué se había abstenido hasta ahora. Sin dejar que la despedida la afectara, Elizabeth se levantó y empezó a hablar con el tono más jovial que pudo. Machan, ¿por qué no vas a buscar leña? Eve, ¿puedes ayudarme a montar la tienda, como hacíamos de pequeñas? Eve resopló y se dio la vuelta. Bien. Puedo enseñarle a Zorua como lo hacíamos antes. Resopló Elizabeth, visiblemente dolida por el rechazo. Eve no se molestó en responder. Aunque la tienda era poco más que una lona tendida sobre una cuerda, apenas lograron montarla cuando Machamp regresó. Con su ayuda, rápidamente hicieron una fogata y un trípode, y Elizabeth se puso a preparar la cena.
Aunque hacía años que no cocinaba, la vedette se había esforzado por memorizar varias recetas fáciles para fogatas cuando tenía 9 años, principalmente porque pensaba que se aventuraría al mundo en su próximo cumpleaños. El olor a sopa cocinándose finalmente atrajo a Eve, y los cuatro compartieron una comida en silenciosa satisfacción. Elizabeth dejó su tazón a un lado y suspiró con nostalgia. No fue mi mejor trabajo, pero supongo que estuvo bastante bien para ser lo primero que cociné en casi 8 años. Supongo que hay cosas que nunca olvidas del todo. Se quedó en silencio, mirando su mano izquierda. El resto de la noche pasó como un borrón para Elizabeth, hasta que se encontró sentada sola junto a la fogata moribunda, calentando huesos en las brasas antes de envolverlos con sus cabellos. Para entonces, todos los demás ya se habían acostado, así que echó un poco de tierra en la hoguera y se sentó allí un rato, contemplando las estrellas pasar y preguntándose qué le depararía el futuro. Fin del capítulo.